La línea de investigación, obviamente, la mía y como la del doctor Agustín y como la de muchos de ellos, es producción de proteínas recombinantes en plantas, ¿ok? Desde tabaco, lechuga, ahorita están trabajando con frijol, también están trabajando con alfalfa y demás, ¿no? Pero con tabaco, tabaco es una planta que no está considerada grasa, o sea, que no es generalmente reconocida como segura para humanos. Entonces, todo lo que hagas en tabaco o todo lo que hagas en E. coli, por ejemplo en bacterias, todo lo que hagas en E. coli no puede ir destinado a humanos. O sea, son la plataforma de expresión más usadas, pero no las puedes destinar a humanos. Al menos que tengas un proceso de purificación muy riguroso. La gran ventaja de modificación genética de cloroplastos es una, más o menos en el cloroplasto tienes alrededor de 100 copias del genoma del cloroplasto y tienes alrededor de 100 cloroplastos en una célula vegetal. Entonces, por cada inserción que tú tengas en el genoma del cloroplasto, van a ser 100 proteínas porque tienes 100 copias de DNA. Ahora multiplícalo por 100 cloroplastos de una célula. Entonces, es una cantidad enorme la que puedes producir de proteína recombinante. O el tema central de la tesis era producir dos proteínas del virus del VIH. ¿Ok? Es B24, que es componente de la nucleocápside del virus del VIH y que ya se ha probado y se ha demostrado en N cantidad de artículos y trabajos que es una de las proteínas que tú buscas cuando haces una ELISA, por ejemplo, para diagnosticar VIH, ¿no? Entonces nosotros tenemos un gen que se llama AADA, que codifica para una enzima que se llama aminoglucósido adeniltransferasa. Lo que hace el gen ADA, pues obviamente es transferir un un fósforo, un grupo fosfato de un ATP o de un ADP, y entonces transferirlo a la molécula de espectinomicina o streptomicina. Cambias la configuración química de la, ¿cómo se llama? Del fosforilas, la espectinomicina o la streptomicina, y entonces ya no puede adherirse al 16S ribosomal. Lo que hace la espectinomicina y la streptomicina es adherirse al 16S ribosomal. Las células vegetales, tanto en matraz como en bioreactor, más en bioreactor, se alargan. O sea, las células vegetales teóricamente son redondas y entonces lo que hacen es alargarse. Pero nosotros estamos haciéndolo en un bioreactor de tanque agitado, aunque los esfuerzos de corte son muy altos y las microturbulencias también son muy altas, pero ha funcionado bien con las células vegetales y funciona como una especie de lecitor. O sea, como que estimula la producción del metabolito que a nosotros nos interesa. Entonces, vaya, muchas veces ese esfuerzo de corte daña a la célula o la estresa tanto que ya no produce lo que quieres. Y a nosotros nos ha funcionado de que produce más de lo que queremos. Entonces, por eso es que seguimos trabajando con bioreactores de tanque agitado, ¿no? Hace poco la mayoría de los cultivos de tejidos vegetales pasan siempre por una etapa de tejido calloso y después se diferencian. Entonces, nosotros encontramos un medio de cultivo en el cual ese lapso en el que pasa de tejido calloso a brotes en lechuga es muy corto. Entonces, y tienes una gran cantidad de brotes. O sea, la formulación del medio de cultivo es 0.1 miligramos por litro de ácido naftaleno acético y 0.4 miligramos por litro de benzilaminopurina, y obtienes alrededor de 30 a 35 brotes por explante más o menos. Entonces es una tasa alta. En realidad fue un screening que tuvimos que hacer, lo hicimos con una metodología que se llama superficie de respuesta, y entonces encontramos un medio óptimo para el lechuga. Por superficie de respuesta te da una ecuación de modelo que predice, por ejemplo, tú dices, yo probé 0.5 de ANA y 0.5 de VAP, ¿no? Y probé 1 de ANA y 1 de VAP, pero no probé 0.75 de cada uno. ¿Qué pasará en ese 0.75? ¿Tú qué harías? Pues obviamente haces un experimento con ese 0.75 y 0.75.
con esa ecuación del modelo, tú puedes decir, le pongo .75 y .75 y teóricamente me va a decir cuál va a ser el resultado sin hacer el experimento. El objetivo del trabajo de lechuga es la diferenciación celular. Y entonces la diferenciación celular la vas a lograr fácilmente con solamente reguladores de crecimiento vegetal. Y está en función de la concentración. Entonces tú cambias las concentraciones y vas a obtener diferentes respuestas a final de cuentas, ¿no? Entonces... les digo, no hay nada hasta el momento en síntesis química que nos pueda ganar a metabolitos de plantas, en realidad. Ya sea con formación, configuración química, concentraciones, purificación y demás, no hay nada que nos pueda ganar hasta el momento, ¿no? Entonces es por eso que pues, para mí la biotecnología vegetal seguirá siendo hasta que ellos me produzcan una proteína completa o hasta que ellos, no sé, me produzcan de forma sinérgica 5 compuestos, 5 flavonoides o 5 tipos de ácidos grasos con un efecto hipoglucemiante como lo produce esta planta, ¿no? Entonces, mientras la biotecnología vegetal seguirá funcionando como no tienen idea.